tal? Buen día. Nos da mucho gusto saludarlos a través de este medio. Hemos estado viendo algunos temas acerca de lo que es la familia, diseño divino. En esta tarde vamos a ver el tema número 10, que está relacionado con la disciplina. Ya con anterioridad se han estado viendo algunos temas, pero bueno, antes de que comencemos, primeramente voy a presentar a mi esposa, Rosy Berber. Mi nombre es Alejandro Saavedra y vamos a hacer una oración para comenzar. Ok, oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites un día más estar con vida, Señor. Y en este instante, Espíritu Santo, queremos pedirte tu dirección y tu sabiduría. Que este tema que vamos a impartir, Señor, pueda ser de vida, pueda ser de edificación para cada persona, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque la disciplina, Señor, es algo que se requiere, Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres disciplinados, Padre, para tu reino, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, como les comentaba hace un momento, hemos estado viendo algunos temas muy importantes relacionados a lo que viene siendo la familia. Y bueno, anteriormente se vieron algunos temas, lo que era relacionado con la palabra, la oración, el ejemplo, principios de autoridad aplicados básicamente a la familia. Y vamos a ver primeramente un versículo que es el versículo base con el que se han estado impartiendo todos estos temas, y es el versículo de Génesis 2.15. Le voy a pedir a Rosy si por favor lo puede leer. Ok, Génesis 2.15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ok, bueno, precisamente aquí vemos algo muy importante. El Señor puso al hombre para que él custodiara, para que él labrara, él cultivara su huerto. La palabra cultivar en sí tiene que ver mucho con la manera para ponerle el tiempo, para ponerle todo lo que viene siendo la fuerza, para que precisamente en dado momento, ¿cuál es el resultado que se va a dar cuando se cultiva la tierra? Obviamente, pues los frutos. Vamos a entrar directamente a lo que viene siendo la palabra disciplina, y bueno, vamos a verlo primeramente en una lámina. Le voy a pedir a Rosy que ella nos pueda hablar un poquito primeramente. ¿Tú qué entiendes primeramente por disciplina, Rosy? Bueno, disciplina es, dice que es algo que son reglas que se deben de tener en un hogar, que se deben de dar por enterados todos los miembros de la casa. Así como Dios pone disciplinas para con nosotros, nosotros también en nuestros hogares. Ahora sí que ese jardín, ese huerto que tenemos son nuestros hijos, y es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y para su propia seguridad de nuestra familia, pues es necesaria esas reglas que tienen que ser claras en cada miembro. Ok, vamos a ver precisamente en una lámina, precisamente, ahorita la vamos a ver en la pantalla, y vamos a ver primeramente lo que es el significado de la palabra disciplina. Bueno, disciplina tiene que ver, viene del griego paideia, que es educación, entrenamiento, tutoría, corrección e instrucción. Eso es lo que es básicamente la palabra o lo que significa disciplina. También vamos a ver en una lámina siguiente también lo que significa específicamente desde la cuestión etimológica, su raíz. ¿Qué significa la palabra disciplina? También significa enseñanza o educación. Viene del latín disciplina, ahora sí que es exactamente lo mismo, y viene derivada de lo que es la palabra discipulus, que es discípulo. Sus componentes léxicos parecen ser la raíz disc y del verbo discere, que significa aprender. Yo creo que algo bien importantísimo, Rosy, que tenemos primeramente que ver, que a final de cuentas nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Así es. Porque si nosotros no podemos ver a nuestros hijos como nuestros primeros discípulos, ¿cómo podemos nosotros meter en disciplina a nuestros discípulos del grupo de nuestros 12 si primeramente no metemos en la disciplina a nuestros hijos? ¿Tú qué opinas? Así es, yo creo que es algo importante que debemos de tener claro, esas directrices que Dios nos marca acerca de la disciplina. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y queremos lo mejor, así como Dios quiere lo mejor para nosotros, nosotros también lo bajamos con nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos.
y tenemos que utilizar estas herramientas. La disciplina, desafortunadamente, hoy en día se ve como algo malo. La ciencia habla de no le pegues, no lo castigues, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de este tema. Bueno, y estarás de acuerdo también, Rosy, que aun cuando tenemos hijos grandes, o sea, y cuando hablo de hijos grandes, hablamos de que tenemos un joven en casa que tiene 23 años, una hija que tiene 21 años, y bueno, que aun cuando ellos tienen esta edad, no significa que nosotros ya los dejemos sin la disciplina. Aun cuando ellos permanecen en nuestra casa, nosotros estamos responsabilizados a seguirles mencionando las cosas en las que ellos están fallando, pero obviamente de una manera correcta para que ellos puedan mejorar y enmendarles el camino. Acuérdense que la disciplina también, como decía ahorita Rosy, son reglas. No solamente son azotes, no solamente son golpes, no solamente son tablazos, sino la disciplina, como veíamos ahorita, son reglas. Muchas veces queremos nosotros primeramente aplicar los azotes, queremos aplicar los golpes, pero muchas veces no establecemos las reglas del juego, como se dice coloquialmente, porque a veces le pedimos a un hijo que haga cierta actividad, pero no le marcamos las reglas, le decimos, mira, cuando yo te diga que tú hagas esta actividad, por favor, me gusta que la hagas de manera inmediata. Entonces, hay veces que ni siquiera le decimos eso, y como no la hizo, a veces lo primero que hacemos, agarramos el cinturón o la tabla, y tome, le ponemos unos buenos varazos. Yo creo que primero tenemos nosotros como padres que establecer las reglas del juego coloquialmente. ¿Estás de acuerdo, Rosy? Así es. Ahora, es importante que veamos esto. Cuando son niños o son jóvenes, independientemente, o sea, no nacen sabiendo las cosas. O sea, tenemos que entender eso, papás, que los niños no nacen conociendo las cosas. Entonces, necesitamos primeramente dos cosas bien importantísimas. Número 1, necesitamos educación, y número 2, necesitamos instrucción. Y debe ser llevada a cabo, o sea, mediante la disciplina, entre lo que debe haber un balance entre lo que es el amor y la corrección. Hoy en día hay muchas organizaciones, aún el mismo gobierno, que ha establecido que está completísimamente prohibido que le puedan pegar a un niño. Inclusive el niño, si va y delata a sus papás delante de las autoridades civiles, incluso puede haber una cuestión de juicio para que sus papás puedan ser arrestados. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Ahorita vamos a ver precisamente qué importante es que nosotros apliquemos la corrección en nuestros hijos, aun cuando fueren pequeños, y cuando ya llegan a crecer, no significa, cuando ya son jóvenes, significa que tenemos que usar la vara, significa que tenemos que usar los golpes, pero ahí ya precisamente es cuando se determina que podamos nosotros platicar con ellos de una manera constante. De hecho, nosotros de una manera muy constante tenemos pláticas con nuestros hijos para corregir. La disciplina sirve para corregir, para o sea, enmendar el camino. Eso es lo que significa la palabra disciplina, porque muchas de las veces, o sea, les insisto, estamos nada más nosotros generando golpes, y ahorita vamos a ver lo que se genera cuando hay puros golpes, pero no hay palabras de amor. Vamos a ver precisamente lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, en el verso 5 hasta el 7. Le voy a pedir a Rosy si nos los puede leer, por favor. Ok, estos versículos son de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra Biblia, pues igual a lo mejor cambian algunas cosas, pero el contexto es el mismo. Dice Hebreos 12, 5 al 7, dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrigen. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ok, muchas gracias, Rosy. Fíjense aquí ahorita en estos versículos que dice la Biblia, pero que obviamente lo está compartiendo Rosy. O sea, aquí habla específicamente de tres cosas este versículo. Número 1 son las reglas, de las cuales yo les hablaba ahorita hace un momento. O sea, para que tú puedas ejercer una disciplina muy enfática hacia los hijos, primeramente tienes que marcar las reglas. Esto es algo muy importante. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando a mí me acababan de pintar un carro que tenemos Rosy y yo, que compramos Rosy y yo, y teníamos a nuestro hijo, el mayor estaba chiquito, y yo me acuerdo que me fui a trabajar
y cuando regresé a mediodía, nos lo pintaron ese automóvil y estaba guardado en la cochera, y mi hijo se subió al cofre, se subió al toldo, se subió a la cajuela, anduvo brincando, lo dejó todo rayado ese automóvil. Yo de repente le pregunté a Rosy y le dije, oye, ¿qué pasó con el automóvil? O sea, ¿por qué está todo rayado? Dice, pues es que Rodrigo se subió en el automóvil y lo dejó todo rayado. ¿Y no le hiciste nada? Me dijo, la verdad no le hice nada. ¿Saben una cosa? O sea, si yo lo hubiera golpeado en ese momento, si le hubiera dado sus buenos varazos, si le hubiera dado sus buenos cinturonazos, él no hubiera entendido por qué yo le hubiera pegado. Yo creo que si algo que nosotros a veces no sabemos es que hay tiempos. Si tú encuentras a un niño en el momento que está haciendo algo y tú le explicas el por qué lo vas a disciplinar, está bien. Pero si ya después de 4, de 5 horas lo agarras y lo golpeas por algo que él ya ni siquiera sabe por qué, creo que sería injusto. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que es muy importante. Si yo le hubiera dicho a él, ¿sabes qué, hijo? No quiero que te vayas a subir al automóvil. Yo le marqué una regla, pero nunca jamás se lo dije. Entonces, yo creo que a veces también nosotros tenemos que ser sabios. Esa es una palabra y ahorita vamos a ir un poquito más adelante. Después habla de azotes. Hay un versículo que ahorita vamos a leer, que los azotes no matarán al muchacho. Y también otra de las cosas son los castigos. Ese es el número 3. Entonces es reglas, azotes y castigos. Y aunque algunos están en contra, como ya lo platicábamos ahorita, de esto último, les vamos a mostrar lo que dice la palabra del Señor, precisamente haciendo referencia a por qué es importante que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 22:15. Nuevamente le voy a pedir a Rosy si ella lo puede leer. Ok, dice Proverbios 22:15, dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él. ¿Tú qué puedes decir acerca de eso, Rosy? Wow, yo creo que lo que decía ahorita Ale, el ejemplo que daba, son procesos que vamos pasando con nuestros hijos. Y aquí habla de un muchacho, conforme van creciendo, yo recuerdo que decían, cuando son niños pequeños, son problemas pequeños, y cuando son más grandes, los problemas se vuelven más grandes. Entonces, tenemos que tener esa sabiduría para discipular, para enseñarle a nuestros hijos esos principios, para corregirlos. Hay momentos que todos pasamos por esos, nosotros también fuimos adolescentes, y son tiempos en que la necedad, o sea, desafortunadamente, todos pasamos por ese río. Ahora sí que es un río de necedad donde nos hacemos necios y sordos, y no oímos y no vemos. Entonces, yo creo que es un tema bien importante que necesitamos entender, que se requiere, la verdad, un barazo a tiempo puede llegar a evitarnos muchos dolores de cabeza. La dirección que les vayamos dando a nuestros hijos es primordial. ¿Por qué? Porque si no los instruimos, si no los enseñamos, si no los sacamos de ese proceso que pasamos todos, nuestros hijos van a llegar el día de mañana a ser personas que van a dañarse, que van a perjudicar, pueden llegar a perjudicar a otras personas. Así es, tú dijiste algo bien importante, Rosy. Más vale un barazo a tiempo, ¿no? Mejor preferible que llore ahorita chiquito, Así. A causa de un barazo, y no que mejor nosotros podamos llorar cuando estemos grandes. Yo creo que es algo muy importante. También vamos a ver lo que dice Proverbios 23, verso 13 y 14, Rosy, por favor. Sí, precisamente este versículo refleja lo que estamos diciendo. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no lo matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Así es, yo creo que esto es algo bien importante. O sea, fíjense bien, esto que dice, la vara le evitará inclusive la muerte. ¿Por qué hoy tantos jóvenes que están metidos en problemas de narcotráfico, en problemas de situaciones de delincuencia, están muriendo tan jóvenes? ¿Saben por qué ha sido? Porque nadie, o muchos papás precisamente, han dicho, ¿para qué le pego a mi hijo? Yo no le voy a pegar. Mi papá tal vez fue muy duro conmigo, y derivado de que mi papá fue muy duro conmigo, ahora yo no le voy a pegar a mis hijos. Y son los dos extremos que ahorita precisamente un poquito más adelante vamos a ver. Y yo creo que lo estamos viviendo muy fuertemente aquí en nuestra ciudad de Irapuato. ¿Cómo es que tantos jóvenes están enrolados en los cárteles, están enrolados en situaciones tan difíciles?
y vemos tanta sangre derramada a causa de todo esto. Y vemos también a tantos papás llorando por sus hijos, pero es porque quizás ellos, o más bien no es que quizás, ellos no tuvieron, el tiempo para poderlos disciplinar, pero no nada más era, como les decíamos ahorita, azotarlos, golpearlos, sino también era la cuestión importante de marcar reglas. O sea, hijo, quiero que llegues a las 10 de la noche. Hijo, no quiero que tomes, no quiero que fumes. Pero saben una cosa, también es algo bien importante aquí, que yo creo que platicamos Rosy y yo. O sea, ¿cómo podemos nosotros como padre solicitar o dar una instrucción a nuestros hijos en ese sentido si primeramente nosotros no nos ordenamos en eso? O sea, ¿tú qué opinas, Rosy? Sí, mira, aquí en este punto sí quisiera comentar algo, lo siguiente. Aquí menciona de la vara. ¿Por qué la vara? Cuando nuestros hijos son pequeños, o sea, de acuerdo a su edad, o sea, se va a corregir, ¿verdad? Entonces, la vara es bien importante. O sea, muchas de las veces nos enojamos, nos desesperamos, y anteriormente se hacía que te daban el pellizco, te daban en la cara, y sobre todo con las manos no son para eso. Exactamente. Aquí menciona la vara. Ahora sí que es un instrumento y pegarle donde debe de ser, o sea, en sus pompis. Es el lugar indicado, no en la espalda, no en la cabeza, no en las sino manos. En las pompis. En las pompis es donde se le debe de dar 1, 2 varazos. Entonces es algo muy importante que Dios nos enseña. O sea, la vara, por eso es para corregirlos, ahora sí, no los vamos a matar de un varazo, pero sí vamos a enseñarle que no se debe de hacer ciertas cosas, que no debe decir ciertas palabras. Entonces, aquí menciona con qué debemos de disciplinar a nuestros hijos. No, y aparte también hay otra cosa bien importante dentro de la disciplina. O sea, y es una recomendación muy importante. O sea, no tienes que llegar hasta el punto que, como se dice, es que ya me llenaste la bolsa de piedritas. Así es. Y a veces cuando decimos ese concepto, ya me llenaste la bolsa de piedritas, agarras la vara, la chancla o el cinturón y lo quieres medio matar. Es porque nos hizo explotar y eso no es lo no mismo. Es correcto eso. O sea, la disciplina tiene que ser en el momento que se genera la situación. Yo me acuerdo mucho cuando mis hijos eran pequeñitos y les decíamos, ahorita llegando a la casa vamos a ajustar cuentas. Y yo me acuerdo que con mi mano izquierda, o sea, mi mano izquierda, yo tomaba la mano izquierda de ellos. Y ellos, era una manera de yo conectarme con ellos. Y entonces, con mi mano derecha, ahora sí que yo los tomaba y les pegaba en sus pompis. Era una manera de yo también sentir ese dolor que mi hijo sentía en el momento. Y sabes, yo me quedé hace un rato reflexionando. O sea, yo me pregunto y me hice esa pregunta y esa reflexión. Yo creo que también cuando Dios nos disciplina, yo creo que Él también, al igual que nosotros, siente. O sea, sufre. Yo no creo que haya un papá que pueda darle unos varazos a su hijo, disciplinarlo y no sienta absolutamente nada. También hay un dolor y hay una conexión. Precisamente mi esposa se va a acordar de eso. Yo siempre le decía a mis hijos, dame la mano, y mis hijos me decían, no papá, la mano no, porque ellos sabían que en ese momento nos conectábamos precisamente de aquí para allá y de allá para acá. Había una conexión porque yo sabía que cuando yo le daba sus varazos, en ese momento yo también sentía esos varazos. Entonces esa era una manera, y por otro lado también eso me ayudaba a mí para que no se pudiera mover, yo le pudiera pegar en las pompis y no le fuera a pegar en otra parte, en una pierna o tal vez en un brazo o en la cabeza. Entonces eso es algo bien importante. Ahora también tenemos que entender que la disciplina es una fuente de sabiduría. O sea, ¿por qué es una fuente de sabiduría? Porque cuando se aplica correctamente, o sea, va a traer una sabiduría que yo creo que como padres nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios, que nuestros hijos estén bien encarrilados en el camino de Dios. Hay un versículo que nos habla acerca de esta referencia. Vamos a verla en Proverbios 29:15. Le voy a pedir nuevamente a Rosy si me lo lee. Ok, dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un niño sin disciplina avergüenza a su madre. Así es, fíjese, es terrible, ¿no? A veces como, ¿cuántas veces no hemos visto esos niños que andan en Walmart o en alguna tienda comercial y de repente porque no le compraron el juguetito que el niño quería,
se tira en el suelo, hace su mega berrinche y la mamá hasta dice, no, ese niño no es mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo un berrinchazo, está haciendo un gritadero de aquellos y se revuelca y hasta se da vuelta de un lado para otro. Y hay muchas cosas que llegan a avergonzar realmente a una mamá o a un papá. Yo creo que un hijo que roba es una vergüenza para unos papás. Un hijo que es metido a la cárcel porque haya cometido algún agravio, yo creo que son cosas muy complicadas, ¿no? Así es. Uno siempre en su mente y en su corazón tiene el deseo de que los hijos lleguen a ser sabios para que no nada más sea el orgullo de su mamá, sino también de su papá. Ahora, por otro lado, también vamos a ver por qué debe haber un balance en la cuestión de la corrección. O sea, vamos a ver qué importante es el balance en esta cuestión de la corrección. Porque imagínense, vamos a imaginar que hay amor, pero no hay corrección. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense bien, cuando hay amor pero no hay corrección, hacemos a nuestros hijos desobligados, desobedientes y caprichosos. Y vamos a ver lo contrario. Cuando hay corrección sin amor, los lastimamos en su autoestima, son heridos en su corazón o los llevamos a la rebeldía y la ira. Y ¿saben qué? Hay aquí algo bien importantísimo. Las reglas sin amor es igual a rebeldía. Si yo tuviera en este momento que encasillarme en alguno de estos puntos, pues obviamente yo me encasillaría en el punto de que a mí me corrigieron, pero de verdad en serio, pero yo creo que algo que no vi por parte de mi papá era el amor. O sea, mi papá, en el momento que él decía que era corrección y eran unas buenas palizas de aquellas, pero nunca jamás vimos, como cuando uno dice, no, bueno, ya le puse sus buenos varazos a mi hijo, ahorita ya le sobo las pompitas y te lo llevas a la tienda y vas platicando con él y le compras a lo mejor su golosina favorita, sus sabritas o qué sé yo, ¿no? En mi caso personal, los golpes siempre estuvieron desde que yo fui muy pequeño hasta que yo fui pues adolescente, ¿no? Y esto obviamente me trajo una consecuencia, o sea, yo algo que me volviera muy rebelde. Era un hijo rebelde, o sea, llegaba tarde, andaba en mis rollos, en las discotecas, en peleas, en cosas feas, y eso obviamente nuevamente generaba más corrección. Y entre más yo sentía que mi papá me corregía, pero yo no veía ninguna cuestión de amor de él hacia mí, eso me volvía todavía muchísimo más rebelde. Entonces, fíjense bien, hay cuestiones donde primeramente hay papás que incluso dicen, no, es que, inclusive tengo que decirlo, yo he escuchado papás de la iglesia de Nueva Vida decir, yo a mi hijo nunca jamás le he pegado. Y la verdad, o sea, bueno, pues es muy respetable, claro. Es muy respetable, lo respetamos, no nos vamos a meter en ese punto, pero a final de cuentas la Biblia dice otra cosa. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, bueno, pues eso ya cada quien toma sus riesgos, pero aquí nos damos cuenta nosotros, y esa es alguna vez escuché yo en una estación de radio que decía, ¿cómo yo desearía que mi papá me corrigiera? Sí, me lleva a viajes, me compra cosas, me lleva aquí y allá, pero cómo yo de verdad anhelo que mi papá un día me agarre y me ponga unos buenos cinturonazos, o que me siente y me corrija. Y yo creo que eso es algo que precisamente son los desbalances. Por un lado están esos hijos caprichosos, esos hijos desobligados, esos hijos indiferentes. ¿Por qué? Porque hay mucho amor, pero no hay ninguna corrección, Rosy. Y la viceversa, como les decía, o sea, esos papás que corrigen bien duro, como lo era mi papá. Fíjense, yo lo he compartido, inclusive públicamente mi papá a mí me pegaba con una banda de carro. Y cada chicotazo que me daba mi papá era, de verdad, o sea, era muy doloroso porque pues, me pegaba en todas las partes del cuerpo, me pegaba en la espalda, me pegaba en las piernas. Y todo ese tipo de cosas va generando precisamente esa ira reprimida, esa rebeldía, o sea, eso es algo que te va generando
cuando yo me puse a leer este tema, de verdad, o sea, tenemos que equilibrar y hacer el balance, como dice inclusive el apóstol Pablo. Vamos a ver precisamente en esta lámina que vamos a colocar en este momento, y vamos a ver los efectos emocionales en los hijos. Vamos a ver que precisamente el amor sin corrección produce hijos desobligados, desobedientes y caprichosos, como ya lo vimos ahorita. La corrección sin el amor provoca baja estima, provoca heridas en el corazón y provoca rebeldía e ira. ¿Y cuál es precisamente la fórmula de esto? Que las reglas sin amor generan una rebeldía. Entonces, esto es algo bien importante. Ahora, por otro lado, pues como les decía ahorita, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo referente de esto en el libro de los Efesios, que en Efesios 6:4, ¿por qué es importante no provocar a ira o enojo a nuestros hijos? Le voy a pedir a Rosy si ella puede leer, por favor, Efesios 6:4. Ok, la Biblia nos dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fíjate bien, aquí en este versículo hace énfasis. No se trata de la forma que me dieron a mí, o sea, yo voy a darles. Aquí tenemos que ser conscientes de qué forma Dios nos habla a nosotros primeramente como hijos. Dios es misericordioso, Dios es ahora sí comprensivo con nosotros, o sea, Dios cuántas veces no nos ha tendido esos lazos de amor para hacernos llegar a Él. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos, y sobre todo la forma, o sea, hay una varita que es para eso. Una varita mágica. Es una varita que nosotros ahora sí todavía por ahí conservamos. Ya está toda chimuela, esa varita tiene casi 27 años. 27 años. Entonces, que ahí la tenemos. Entonces, dice, en la disciplina del Señor, o sea, hay que darle su barazo, pero también enseñarlos, abrazarlos, acariciarlos. Entonces, una vez que ya los hemos corregido, darles ese abrazo. ¿Sabes qué, hijo? Mira, yo te amo, o sea, yo lo estoy haciendo por tu bien, ¿verdad? Yo creo que a todos estarán de acuerdo conmigo, a nadie nos gusta ser disciplinados. La disciplina es algo que no es agradable, pero es necesaria, definitivamente es necesaria. Así es, bueno, pues y yo solamente quiero hacer de nueva cuenta hincapié. O sea, no tenemos que dejar que los hijos nos llenen la bolsita de piedritas para después decir, ahora sí ya me colmaste la paciencia y ahorita vas a ver lo que te va a suceder. Porque en ese momento tú ya le estás pegando con ira, ya le estás pegando con enojo, ya le estás pegando con molestia. Y yo creo que la disciplina lo que menos persigue es eso. O sea, si bien es cierto que la disciplina debe de traer frutos de amor, frutos de paz, ahorita vamos a ver algunos versículos que Dios nos habla al respecto. O sea, qué importante es que no los provoquemos a ira. Y obviamente vienen cuando abunda la corrección, como los veíamos ahorita, pero es escasa la demostración de amor. O sea, esto es algo que trae precisamente esa molestia. Incluso hay hijos que prefieren irse de la casa, porque es que mi papá es un ogro en la casa. Me da todo, me pone todo, o sea, tengo todo en la casa, tengo instrucción académica, voy a la universidad, si le pido a mi papá que me compre una bicicleta, me la compra, etcétera, etcétera, pero cada rato me trae a golpe y nunca jamás se sienta para preguntarme cómo me siento. Yo creo que eso es algo bien importante, papás. O sea, qué importante es que nosotros nos sentemos con nuestros hijos para preguntarles qué sueños tienen, qué les molesta, qué les inquieta, qué presiones están teniendo ellos allá afuera. Dice aquí este versículo, cuando, más bien en esta parte, dice, cuando este texto menciona que se les críe con demostración de amor, y también que se les discipline en la amonestación del Señor, es que debe ser en base a los principios del reino de Dios. O sea, qué importante es que
yo creo que aquí, Rosy, y yo creo que nosotros, no puedo decir que somos perfectos, pero yo creo que nosotros nos hemos esmerado como papás, inclusive en una charla que tuvimos con nuestros hijos el día de ayer, ellos nos los decían: papá, nosotros vemos que ustedes se esfuerzan por vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, y pues bueno, gracias que nuestros hijos nos lo dicen eso, ¿no? Entonces yo creo que para efecto de que tú puedas crear a tus hijos de acuerdo a los principios de Dios, primeramente nosotros tenemos que vivirlos. O sea, ¿cómo puedes pedirle o cómo podemos pedirle a nuestros hijos que ellos caminen y vivan de acuerdo a los principios de Dios y que no se salgan del carril o del huacal, como decimos, si nosotros somos los primeros? O sea, llega el abonero a la casa y le decimos a nuestro hijo: ve dile que no estoy. Así es. O si de repente estamos por ahí, decimos alguna mala palabra, que eso es algo feo, y sobre todo en un hijo de Dios, y le decimos y nuestro hijo la dice: hijo, usted no diga eso. O sea, ¿cómo podemos decirle eso si nosotros estamos llegando o teniendo esas palabras? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que adoren a Dios en la iglesia y que levanten sus manos si nosotros no la levantamos? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que lleguen puntuales a las reuniones a las 8:30 si nosotros no llegamos a las 8:30? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que estén en la oración, que estén en la prédica, que vayan a capacitación destino, que hagan ciertas cosas en la iglesia, como ahorita veíamos en los principios del reino de Dios, en leer la palabra, en orar? Sí, ¿cómo podemos pedirle eso a nuestros hijos si nosotros no lo hacemos? ¿O no nos ven? O no nos ven, exactamente. Y yo creo que eso es algo que nosotros les hemos dado ejemplo a nuestros hijos, les damos ejemplo de que estamos conectados en la oración, de que estamos conectados en la palabra de Dios, que tratamos de llegar siempre a tiempo, a las 8:30. Ellos saben que a las 8:30 de la mañana los domingos, cuando hay reuniones, debemos de estar, siempre estamos conectados en las reuniones. Siempre yo busco estar conectado con mi pastor Moisés, siempre busco estar yo conectado en las cuestiones de la obediencia con mi pastor. O sea, ¿cómo podemos nosotros pedirle a nuestros hijos que obedezcan cuando nosotros nos brincamos los semáforos, cuando en alguna cuestión del trabajo nosotros no somos obedientes con nuestro patrón? ¿Cómo podemos pedir eso a nuestros hijos si primeramente nosotros como padres no estamos cumpliendo? O si la esposa no se está sujetando al marido, ¿cómo puede decirle a la hija: hija, es que yo quiero que tú me obedezcas? Y la hija tal vez le pueda decir a la mamá: mamá, es que yo te veo que tú no obedeces a mi papá, Sí. porque él es la cabeza. ¿Me permites hacer un comentario? Claro que sí. Yo creo que en este punto también es vital la comunicación. Si uno quiere poner reglas o dar una disciplina y el otro no, va a haber un problema tremendo allí si no nos ponemos primeramente de acuerdo. El hecho no es lo que decimos nosotros, o sea, es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el hecho de estar de acuerdo en pareja nos va a evitar muchos dolores de cabeza, porque los hijos son bien inteligentes. Ellos, cuando les conviene, se hacen hacia un lado o hacia otro. Entonces, en cuanto a un permiso, en cuanto a X, un ejemplo. O sea, ¿no? si yo aprieto Exactamente. y ella afloja, se van con la mamá. Si la mamá aprieta y yo aflojo, se van con el papá. Y aquí, papás, qué bueno que tocas ese punto. Ahora sí que por algo mi esposa es mi ayuda idónea. Yo creo que importante es, como dice Rosy, es la cuestión de la comunicación. Así es. O sea, eso es algo vital. La comunicación, para inclusive la disciplina de los hijos, de verdad es algo sumamente importante. La comunicación es vital. O sea, como lo mencionamos anteriormente, o sea, así como Dios mismo trata a sus hijos legítimos, vamos a leer, ahorita dice: los que no aceptan o no llevan esta disciplina de poder estar constantemente, hay gente, les repito, que dice: no, es que yo no estoy de acuerdo en disciplinar a mis hijos. Eso precisamente es porque no hay una buena comunicación inclusive con Dios. Porque si estuvieran bien conectados con Dios, de pronto me trabo un poquito, perdónenme, pero es que estoy tratando de hilar lo que estoy tratando de decirles. A veces queremos nosotros de verdad ser muy rigoristas en el tema de la disciplina, porque hasta decimos: es que la misma Biblia lo dice, es que te voy a disciplinar de acuerdo a como lo dice la Biblia. Sí, pero también tenemos que entender que
también nosotros como hijos ante Dios, también nosotros somos disciplinados. Entonces, para que esa disciplina baje a través del Espíritu Santo, yo creo que también nosotros primeramente como padres tenemos que disciplinarnos. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, del 8 al 9, Rosy, por favor. Ok, dice así, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Fíjense aquí qué importante, o sea, yo creo que si nosotros no tuviéramos la disciplina de parte de Dios, como lo dicen estos versículos, ¿saben qué? Entonces seríamos incluso prácticamente como hijos bastardos. Así es una palabra muy fuerte, la palabra bastardo. Si quieres comentar incluso algo al respecto. Es una palabra bastante fuerte, pero que a final de cuentas todos nosotros, Dios nos ha llamado, somos parte de su familia, parte de su casa, somos su linaje, pero hay hijos que si no se dejan disciplinar, dice aquí que entonces no son hijos, o sea, a un hijo se le tiene que disciplinar. Y yo les decía, yo creo que la disciplina no es algo que nos agrade, pero es necesaria para cada uno de nosotros. Así es. Imagínense si nosotros no nos dejamos disciplinar por Dios, porque cuando nosotros decimos y que lo aceptamos como padre, que le decimos incluso padre, papito lindo, es que en ese momento nosotros estamos aceptando la disciplina del Señor. Así es. Y si nosotros dijésemos, es que yo no me voy a dejar disciplinar por mi pastor, no me voy a dejar disciplinar por mi líder, no me voy a dejar disciplinar por nadie, o sea, entonces en ese momento, de acuerdo a lo que dicen estos versículos, te conviertes en un hijo bastardo. Así es. Entonces, qué importante es que entendamos estos principios, o sea, toda disciplina no parece ser causa de alegría, o sea, la disciplina de verdad no es algo tan agradable como dice aquí, pero finalmente lleva fruto, y aquí es donde entra precisamente la formación positiva en nuestras vidas o en un estilo de vida justa, honesta y equilibrada. Fíjense bien, o sea, qué importante es que entendamos que cuando nosotros tenemos la disciplina de parte de Dios, la disciplina de parte de nosotros como padres, la disciplina de parte de nuestros pastores, la disciplina de parte de nuestros líderes, la disciplina la disciplina que imponen nuestros patrones en los trabajos, la disciplina que ponen nuestros gobernantes. ¿Saben una cosa? Vamos a ser las personas más justas, más honestas y más equilibradas en nuestra sociedad, Rosy. ¿Tú cómo ves eso? Así es, yo creo que evitaríamos muchísimos dolores de cabeza a miles de nuestras autoridades, desde un salón de clases, o sea, en todo lugar donde nos paremos hay una autoridad y hay disciplinas que tenemos que acatar. Así es. Bueno, y por último, para que nosotros entendamos que la disciplina tiene que ser ejercitada de una manera permanente y constante, vamos a ver lo que dice Hebreos 12:11, por favor, Rosy. Ok, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apreciable cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. ¡Wow! Qué padres son estos versículos. O sea, es obvio que la disciplina pues genera un dolor. Un dolor. Pero ¿saben una cosa? Trae un fruto para los que han sido ejercitados a la larga en ella. O sea, qué importante es que nosotros entendamos esto, Rosy. Pues bueno, yo creo que estamos llegando prácticamente al fin de este tema tan importante. Yo creo que si nosotros, cada uno de nosotros como papás, de no provocar a ir a nuestros hijos y por el contrario balancear la disciplina, ahora sí que es amor y corrección, yo creo que vamos a ser los papás más felices también de toda la tierra. Yo creo que algo, papás, que no tenemos que tener temor es de pronto tener que confrontar situaciones con nuestros hijos, porque a veces parece como que los hijos nos toman también la medida. Apenas vamos a empezar a querer hablar con ellos y luego también de repente nos pueden, como decimos vulgarmente, nos sacan los trapitos al sol.
Yo creo que tenemos que agarrar, ahora sí que, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos y confrontar situaciones para de ahí empezar a partir, empezar ahora sí que el borrón y la cuenta nueva y poder empezar a generar esos frutos de los cuales nos hablan estos versículos. Bueno, para finalizar me gustaría que mi esposa Rosy pudiera hacer una oración y poder terminar, y espero que después de que hayamos visto toda esta reflexión acerca de la importancia de la disciplina, pues bueno, podamos corregir ciertos aspectos que a lo mejor en los que por ahí estás fallando o estamos fallando. Le voy a pedir a Rosy si ella puede hacer una oración, por favor, para despedirnos. Ok, ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele a Dios que te ayude a ser un buen hijo. Padre bendito, yo te doy gracias en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, porque nos amas, Padre. Gracias, Señor, porque puedo entender que la disciplina es parte de un beneficio, Señor, que yo tengo, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, muchas gracias, Padre, por esa disciplina, por esas reglas que tú dejaste en tu palabra, Señor, y que podemos seguirlas, Padre bendito, para poder ser hombres y mujeres de bien, Señor. Yo te doy gracias por este tema, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es un tema que nos va a llevar a producir vida, a ser personas que dan fruto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque, Padre, cada uno de nosotros, Señor, somos un líder, Señor, un líder en nuestra casa, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios, porque, Padre, tú nos das esa dirección para ser hombres y mujeres de bien, lo que tú quieres, Padre. Y gracias por este diseño de la familia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos dejaste tu manual, Padre, para poder ser mejores, para poder vivir de acuerdo a tus principios, Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches.